Infancia y juventud. Federico Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen, Alemania, en el seno de una familia burguesa. Su padre, también llamado Federico, trabajaba en la dirección de la fábrica paterna y educaba a sus hijos en un estricto sentido religioso. La madre, Elizabeth Francisca Mauritia Engels, era muy culta. Tenían 8 hijos. Federico fue el mayor. En su casa se hacía música, teatro y se emprendían grandes excursiones. En 1834 fue enviado a estudiar al gimnasio en Elberfeld, libre del misticismo de la comunidad cristiana. Se despertó su interés en la literatura universal. Aprendió varios idiomas, incluido el latín y el griego, que le mostraron un universo de ideas. Se sintió inspirado por el heroísmo y abnegación en la lucha contra la opresión de Sigfrido, Guillermo Tell y Fausto. Allí también observó con indignación las condiciones precarias del pueblo, mientras los fabricantes ricos, con su falsa piedad, asistían a la iglesia. Obligado a trabajar por su padre, marchó a Bremen en 1838. En sus horas libres, buscaba las obras de literatura alemana y conoció más de las ideas progresistas. Sentía gran simpatía por la poesía, se ejercitaba a fin de prepararse para la lucha contra las potencias feudales. En el puerto observaba la vida y el quehacer de la gente y lo dibujaba en sus cartas. Cuando Engels conoció la lucha contra la reacción feudal, sus dudas sobre las creencias religiosas despertaron con fuerza y tomó partido contra el pietismo. Escribió un artículo titulado Cartas desde el Valle del Wupper, donde denunciaba cómo el misticismo religioso penetraba todas las esferas de la vida, ahogándola, y llamaba la atención entre el modo de vida pietista y el estado de miseria social. A los 19 años inició grandes estudios filosóficos, llegando a considerar la filosofía como el alma de todas las ciencias, sin perder de vista la unidad entre el pensamiento y la acción revolucionarios. Se hizo traficante de libros prohibidos en Prusia. Estaba dispuesto a ponerse al servicio de la lucha por el progreso de la humanidad. Reconocía la fuerza poderosa del pueblo y confiaba en sus cualidades y aptitudes para hacerse dueño y responsable de su propio destino. Este llegó a ser el rasgo esencial de su personalidad como de su obra y de su lucha. A finales de 1841 fue a Berlín a cumplir su servicio militar. No le gustó, pero le consolaba la esperanza de poder usar esos conocimientos en la lucha por la libertad del pueblo. En Berlín encontró una vida intelectual muy desarrollada, en la que los partidos progresistas se enfrentaban de frente y en público con la reacción feudal. A los 21 años se situó en la primera fila de la oposición, representada por los jóvenes hegelianos, y publicó importantes escritos. Dedicó atención a la filosofía, librando la lucha contra la reacción, ya no en el campo de la literatura, sino como representante de la joven generación filosófica. También, por primera vez, se acercó a la filosofía materialista al abordar el estudio de los filósofos franceses del siglo XVIII. A pesar de sentirse estrechamente ligado al grupo de los jóvenes hegelianos y a su lucha, Engels rechazaba el subjetivismo y dio el primer paso por el camino que finalmente lo apartaría del idealismo, desligándose del hegelianismo.
el inicio de una amistad que cambió el mundo, una lucha incansable. En 1842, finalizando su año de servicio militar, marchó a Manchester para trabajar en la fábrica de su padre. Se detuvo en Colonia, donde se encontró con Marx, quien vio en él un adherente de los jóvenes hegelianos. A pesar de esto, Engels se encargó de la corresponsalía de Reinich-Zeitun en Inglaterra. La vida en Inglaterra impresionó a Engels. Se encontraba en el mundo del capitalismo desarrollado. Pudo darse cuenta que los trabajadores, en la medida en que iban adquiriendo conciencia, se iban uniendo para la lucha contra la burguesía. Engels trabajaba en las oficinas de la hilandería de algodón Victoria Mill, uno de cuyos propietarios era su padre. En Manchester vio por primera vez al proletariado industrial combatiente. El joven quedó muy impresionado y entusiasmado por la lucha revolucionaria de los trabajadores. Agobiado por las condiciones extremas de hacinamiento, insalubridad, pobreza y sobreexplotación en que vivían los obreros, e indignado ante la doble moral de la burguesía, dedicó sus horas libres al trato con los obreros, y así pudo constatar que tenían sed de conocimiento, leían y asistían a conferencias. La vida y la lucha de los trabajadores le permitieron tomar conciencia de la grandeza revolucionaria y humanista del proletariado. Estrechó relaciones con los socialistas utópicos y con los cartistas, y entró en contacto con sus órganos de prensa, el New Moral World y el Northern Star. También se preocupó por relacionarse con los comunistas alemanes organizados clandestinamente en la Liga de los Justos, fundada en París en 1836, que era la primera organización política de los trabajadores alemanes. Poco después de su llegada a Manchester, conoció a Mary Burns, una sencilla muchacha irlandesa algunos años más joven que él. Ella trabajaba como hilandera en una de las muchas fábricas de algodón de la ciudad. Él se sintió cautivado por su carácter, su sencillo y consciente comportamiento, su arrojo y energía que nunca decaían y su belleza. Ella fortaleció la decisión de Engels de renunciar a la trivial vida de la burguesía, para dedicarse totalmente a los obreros y al estudio de su situación. El espíritu revolucionario de Mary Burns despertó en él una profunda simpatía por el pueblo irlandés. Con ella, que conocía desde niña la miseria y las luchas del proletariado, recorría Engels las barriadas obreras de Manchester. Conoció muchas familias obreras, pudo entrar en sus viviendas y compenetrarse de muchos detalles de la vida de esas familias. También asistían a reuniones sociales de los obreros. El amor por Mary Burns contribuyó de manera decisiva a que Federico Engels se orientase definitivamente hacia el proletariado y la investigación científica de su situación, y se transformase en un revolucionario y teórico proletario. Engels emprendió estudios científicos, cuyos resultados publicaba en Reinich-Zeitung, periódicos obreros ingleses y una revista suiza. A finales de 1843 comenzó a investigar desde el punto de vista del socialismo la estructura económica de la sociedad burguesa y escribió la disertación Esbozo de una crítica de la economía política, que apareció en febrero de 1844. Con esto dio el primer paso para superar el idealismo de Hegel y las insuficiencias del materialismo de Feuerbach. Confiaba en la fuerza revolucionaria del proletariado, el que unido podría destruir todo el poder de la burguesía. Como materialista y dialéctico, Engels prestó suma atención a todas las particularidades de la situación del proletariado. El cuadro que obtuvo ponía al descubierto la sociedad burguesa como un sistema que existe para explotar brutalmente a la clase obrera, corroborando esto en sus viajes a Londres, Liverpool y otras ciudades. Se ocupó de la producción material, la función de las máquinas, los inventos mecánicos, las ciencias naturales y su importancia en el desarrollo social.
También investigó la relación entre la producción y la ciencia y determinó que existía una profunda contradicción entre la producción social de los obreros y la apropiación privada de lo producido por la burguesía. Al regresar a Barmen, Engels no tardó en incorporarse a la lucha, en el espíritu del principio de que los comunistas deben no solo pensar, sino ante todo actuar. Se dedicó a la actividad política, organizativa y propagandística. Fue a Colonia y asistió a algunas reuniones de los socialistas. Desde su llegada a Barmen, trabajó intensamente en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra. Con ella quería, en nombre del proletariado, acusar a la burguesía inglesa ante todo el mundo de asesinato, de robo y de todos los demás crímenes en masa, y decir claramente a la burguesía alemana que era tan frágil como la inglesa. A mediados de marzo terminó el manuscrito y lo envió a Leipzig, donde fue publicado a finales de mayo de 1845. Marx y Engels fueron los creadores del auténtico socialismo proletario, fundadores y afiliados al nuevo partido del comunismo. Unieron la teoría científica con el movimiento obrero. Una brillante contribución a esta tarea fue la obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, que deja ver cuán independientemente trabajó Engels en la elaboración de la nueva concepción del mundo. Con esta obra, las ideas del comunismo científico merecieron consideración en Alemania. Marx fue expulsado por el gobierno y se trasladó a Bruselas. Engels de inmediato se esforzó por ayudarlo y apeló a la solidaridad de los socialistas renanos. Puso a disposición de Marx el importe de sus primeros derechos de autor por La situación de la clase obrera en Inglaterra. Abandonó Barmen a principios de abril en 1845 y se estableció en Bruselas. Ese mismo año, Mary Burns abandonó Inglaterra y fue a reunirse con él. La joven pareja constituyó una unión libre basada en el respeto y la independencia mutuos. En una reunión de cartistas, miembros de la Liga de los Justos, dirigentes demócratas ingleses y extranjeros emigrados, Engels propuso convocar a una reunión para fundar una sociedad que fomentara el movimiento democrático internacional. En ella se acordó crear la Asociación Internacional de Demócratas Fraternales. Engels y Marx decidieron publicar una obra polémica contra la filosofía alemana y contra el socialismo alemán. El resultado fue un voluminoso manuscrito al que titularon La ideología alemana, terminado en mayo de 1846, en la que dejaron sentadas desde el punto de vista filosófico bases esenciales del comunismo científico. A principios de 1847, Engels escribió una continuación del tomo segundo con el título Los socialistas verdaderos. Participación en la Liga de los Comunistas. Después de 1846, Engels y Marx se dedicaron a formar un partido proletario, a la militancia dentro del movimiento obrero revolucionario y a su dirección inmediata. Para Marx y Engels, la teoría revolucionaria solo tenía sentido si era probada en la lucha de clases y llevada a la práctica por el partido de clase del proletariado. En 1846, Marx y Engels, junto con Gigot, fundaron el Comité Comunista de Correspondencia de Bruselas. Marx y Engels se unieron a la Liga de los Justos y con su ingreso comenzó la transformación de esta organización en la Liga de los Comunistas. Del 2 al 9 de julio de 1847 se realizó en Londres el primer congreso de la Liga. Engels tomó parte en él como delegado de los comunistas de París. Marx no participó. El congreso culminó con la fundación de la Liga de los Comunistas. Sustituyó la antigua divisa de la Liga, todos los hombres son hermanos, por la divisa revolucionaria clasista, proletarios de todos los países unidos, que hoy
sigue siendo el grito de combate del movimiento obrero revolucionario internacional y aprobó un proyecto de profesión de fe comunista. Engels colaboró directamente en su elaboración y posteriormente en Bruselas tomó parte en la discusión de los estatutos y del proyecto de programa, y junto a Marx fundaron la Asociación de Obreros Alemanes de Bruselas. A su llegada a París en octubre de 1847, Engels se propuso ganar aliados en Francia. Pronto pasó a ser colaborador del periódico La Réforme. También escribió para L'Atelier. Continuó su actividad en la Liga de los Comunistas y el comité le encomendó la confección de un proyecto de programa. Lo hizo en pocos días. Después de su muerte, se publicó en 1914 bajo el título Principios del Comunismo. Engels fue elegido en París delegado al segundo congreso de la Liga de los Comunistas en 1847. Allí se aprobaron los estatutos de la Liga. En ellos se enunciaban aquellos principios organizativos del Partido Revolucionario del Proletariado que más tarde serían bajo la denominación de centralismo democrático, el rasgo característico del funcionamiento de todos los partidos obreros revolucionarios. El Congreso encomendó a Marx y Engels redactar y publicar un manifiesto, el manuscrito del Manifiesto del Partido Comunista. Llegó a la imprenta londinense solo a fines de enero o principios de febrero de 1848. La fase final del programa de lucha del proletariado escrito por Marx y Engels es tan actual hoy como lo fue entonces. En abril se ausentó Engels de París, trasladándose a Colonia en Alemania, donde junto con Marx se dedicaron a editar un diario democrático para cumplir rápidamente las tareas de un centro dirigente del Partido Proletario en Alemania. El 31 de mayo por la noche salió de la imprenta el primer número de la Nueva Gaceta Renana, estandarte de la democracia, escritos la mayor cantidad de artículos por Engels. Este demostró su gran talento para exponer cuestiones y acontecimientos militares. El 25 de septiembre, después del aplastamiento de una sublevación en Frankfurt, fue iniciada una investigación contra Federico Engels y otros activistas acusados de complot subversivo. Engels recibió una requisitoria que pedía a todas las autoridades vigilarlo, y si fuese visto, debía ser detenido y enviado a Colonia. Abandonó Prusia y al llegar a Bruselas fue retenido. Su nombre estaba en una lista negra de fugitivos conducido por la policía belga hasta la frontera francesa. Engels llegó a París el 5 de octubre. En Ginebra, los trabajadores de Lausana lo nombraron su delegado al primer congreso de la Asociación Obrero Suiza y de las secciones de la Unión Democrática Alemana en Suiza. Él tomó parte en ese congreso, siendo elegido secretario de la Comisión Central de 5 miembros, encargada de la dirección permanente de la asociación. De regreso en Alemania, el 10 de mayo de 1849, la Comisión Militar del Comité de Seguridad encomendó a Engels la dirección de los trabajadores de fortificación y al mando de la artillería de los insurrectos de Elberfeld. El primer día organizó una compañía de zarpadores y la construcción de barricadas en varias salidas de la ciudad. El 13 de junio llegó la noticia de que los prusianos penetraban el Palatinado. Engels ingresó ese mismo día en las filas de los voluntarios de Willich, donde ocupó el cargo de oficial adjunto. No tardó en dar pruebas de su talento como organizador y de su valentía como combatiente. El cuerpo de Willich, como último destacamento de las tropas valdenses y palatinas, cruzó la frontera suiza el 12 de julio, cerca de Lotteten. Finalmente, terminó la revolución democrático-burguesa con el triunfo de la contrarrevolución. El análisis sobre los acontecimientos en Alemania de 1848. En noviembre de 1849, Engels arribó a la capital inglesa. Allí comenzó a desempeñar su cargo como miembro del Comité Central, para el cual había sido reelecto en su ausencia. Junto a Marx se dedicaron a resolver la reorganización del partido. Marx y Engels insistieron en aclarar algunos problemas teóricos decisivos. Las respuestas se encuentran en La campaña por la Constitución del Reich en Alemania,
de Engels. En los primeros artículos de la serie publicada por Marx bajo el título Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Y en algunos resúmenes y reseñas preparados por Marx y Engels entre diciembre de 1849 y febrero de 1850. En ese periodo, Engels aportó también junto con Marx la mayor parte de los manuscritos para la Nueva Gaceta Renana, revista política y económica. En 3 grandes trabajos publicados allí, Engels analizó y generalizó las experiencias de las luchas revolucionarias libradas en territorio alemán. La campaña por la constitución del Reich en Alemania, las guerras campesinas en Alemania y revolución y contrarrevolución en Alemania. Pensando en el proletariado, Engels decidió procurarse una fuente de ingresos fija que resolviera la supervivencia de Marx y le ofreciera el tiempo necesario para el trabajo que le permitiera llegar a la fundamentación científica definitiva, especialmente económica, del comunismo. Resolvió trabajar de nuevo en Manchester como colaborador de la firma Ehrman y Engels. Desde allí siguió con atención el activo trabajo político del Comité Central de la Liga de los Comunistas. Mantuvo sus viejas conexiones con el movimiento de los cartistas y ayudó de muchas maneras al periódico revolucionario Notes to the People, editado en Londres, y al The People's Paper, fundado en mayo de 1852. La contrarrevolución en Colonia enjuició y condenó a los comunistas con el fin de acabar con la Liga, terminando así ese último capítulo de la historia de la Liga de los Comunistas. Ya no era posible reanudar la actividad de ese partido proletario. El 19 de noviembre de 1852, Marx escribió a Engels: «La Liga se disolvió el miércoles pasado, a moción mía». Cuando fue disuelta la Liga de los Comunistas, Engels tenía que trabajar más de 10 horas al día, por lo cual no disponía de tiempo suficiente para su trabajo periodístico, político y científico. En horas de la noche y los domingos hacía este trabajo como parte de la vanguardia de la clase obrera. Aprovechaba todas las posibilidades que la ciudad le ofrecía con sus instituciones científicas y literarias. Engels recomendó a Marx para trabajar como escritor en el New York Daily Tribune. Marx le pidió ayuda a su amigo, y así, para asegurar los honorarios de Marx, el 21 de agosto Engels le envió un escrito que fue el primero de una serie de 19 que comenzaron a publicarse desde ese momento bajo el título Revolución y Contrarrevolución en Alemania, a la vez que le ayudaba a corregir y traducir sus artículos a Marx. El estudio y análisis en diversos campos del conocimiento. La colaboración científica entre Marx y Engels no se limitaba a la actividad periodística. Engels compartía la idea de Marx de que en la etapa que comenzaba, la tarea de los comunistas debía ser forjar las armas para cuando se presentara una nueva crisis revolucionaria. Esto significaba profundizar en la economía política. Engels animó a su amigo a dedicarse a ese trabajo consciente, que ese era el mayor servicio que Marx podía brindar a la clase obrera. Lo ayudó también con su constante apoyo moral, como informador y asesor. Entre ellos se dio una división del trabajo. Engels profundizaba sistemáticamente en la investigación de la ciencia militar y la lingüística, disciplinas a las que se fueron añadiendo después las ciencias naturales. Marx se concentró especialmente en el estudio de la economía política, la historia universal y la política exterior de los estados europeos. El estudio de las ciencias no era para Engels solo una necesidad intelectual, un motivo de esparcimiento espiritual, sino en todo momento una misión política. Hablaba y escribía en 12 idiomas y podía leer unos 20. Los aprendía estudiando, diccionario en mano.
las obras literarias, el folclore y la historia de cada región. Por eso, siempre le fue posible orientarse rápidamente en la política y literatura mundiales. Pudo seguir con exactitud el tratamiento de las cuestiones del movimiento obrero en la prensa internacional. Fue capaz de estudiar conceptos teóricos en las fuentes originales y asesorar a socialistas de muchos países en sus propias lenguas. Finalmente, pudo hacer las traducciones a otros idiomas de los trabajos de Marx y suyos, o al menos controlarlos y autorizarlos con conocimiento de causa. En el decenio del 50, un gran número de cartas y en algunos de sus trabajos, Engels expresó varios conceptos suyos sobre el surgimiento, la función y la naturaleza del idioma, que han llegado a ser base para una ciencia marxista del lenguaje. Más tarde, a mediados de la década del 60, resumió por lo menos una parte de los resultados de sus estudios sobre el origen y la naturaleza del lenguaje en la obra, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. A finales de 1850, tras su llegada a Manchester, Engels se dedicó sistemáticamente y con pasión al estudio de la ciencia militar. Su objetivo era profundizar y perfeccionar científicamente una teoría militar de la clase obrera que ya había concebido en sus principios. Resumió sus ideas bajo el título Condiciones y perspectivas de una guerra de la Santa Alianza contra la Francia revolucionaria en 1852. En verano de 1855 escribió una serie de artículos sobre los ejércitos europeos y su fuerza militar para la revista norteamericana Putnam's Monthly. Aprovechó esta oportunidad para explicar las cuestiones metodológicas de una historiografía militar materialista e investigó el condicionamiento social de la conducción de la guerra y del sistema militar. A pesar de haber publicado durante mucho tiempo sus trabajos militares en forma anónima, el nombre de Engels se hizo conocer entre los especialistas militares, reconociéndolo como una autoridad. El verano de 1857, una crisis económica internacional estremeció al sistema capitalista. El inicio de un nuevo ascenso revolucionario estimuló a Engels a continuar con energía redoblada sus estudios militares. Se valió del análisis de la situación estratégica militar, a fin de exponer su orientación política para las fuerzas patrióticas y democráticas. Este trabajo fue editado en 1859 en Berlín, bajo el título Po y Ring. No llevaba firma, a fin de que pudiese ser difundido legalmente. Posteriormente publicó su folleto Saboya, Niza y el Rin. A finales de la década del 50 y en los 60, Engels comenzó a ocuparse de las ciencias naturales. Verdaderamente entusiasmado, le refería a Marx los grandiosos descubrimientos en el ámbito de las ciencias naturales, que confirmaban la justeza del método materialista dialéctico. En marzo de 1860, la muerte del padre lo llevó a Barmen. Pocas semanas después, su madre enfermó de gravedad. A esas preocupaciones se añadieron diferencias entre los hermanos a causa de la herencia. Engels renunció finalmente a sus derechos en la empresa de su padre en Engelskirchen. El golpe más duro lo recibió cuando, en los primeros días de 1863, murió repentinamente su fiel compañera Mary Burns, a causa de una dolencia cardíaca. La Primera Internacional. Al regresar a Manchester, encontró que los obreros de Londres, junto con los de París, convocaron un mitin, así en asamblea el 28 de septiembre de 1864. Nació la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera organización de masas revolucionaria internacional del proletariado, conocida más tarde con el nombre de Primera Internacional. El 25 de noviembre, Marx, quien fue elegido como miembro del Consejo General, le envió los documentos de fundación a Engels.
quien vio con preocupación que esa actividad limitaba a su amigo para la elaboración de El Capital. Por tanto, hizo todo lo posible por ayudarlo como consejero y publicista. De este modo, intervino vivamente en los problemas del desarrollo de la Primera Internacional, influyó con sus opiniones en la táctica de Marx y apoyó los esfuerzos del Consejo General para editar un periódico propio, contribuyendo además económicamente. Engels y su papel en El Capital. Debido a la necesidad de un partido obrero independiente, se hizo más necesaria la obra económica de Marx. El Capital. Engels era consciente de la importancia que tenía al descubrir las leyes económicas que rigen el movimiento y el desarrollo del capitalismo. Él mismo había creado bases importantes con sus trabajos, esbozos sobre una crítica de la economía política, de 1844, y su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, de 1845. No solo con su apoyo humano y material, Engels ayudó a Marx a proseguir su trabajo en El Capital. Tuvo también una gran participación intelectual, manteniendo un constante intercambio de ideas. Siempre era Engels el primero a quien Marx sometía los problemas teóricos y los grandes descubrimientos económicos que lo ocupaban. Engels estaba en condiciones de asesorar a Marx en todas las esferas de la teoría económica. El primer tomo de El Capital, aparecido el 14 de septiembre de 1867 en Hamburgo, fue un acontecimiento feliz en la vida de los amigos y de incalculable importancia para el movimiento obrero internacional en su conjunto. En una reseña publicada en marzo de 1868, Engels destacó la obra de Marx como el libro más importante para la clase obrera, como una obra que demuestra, a raíz de las leyes económicas, que el capitalismo será suprimido y relevado por el socialismo. Un trabajo que proporciona las bases para una estrategia y táctica revolucionarias. Cuando en la primavera de 1870 Engels firmó su prefacio para la nueva edición de Las guerras campesinas en Alemania, se había producido en su vida un cambio decisivo. No le oprimía más el peso de la vida de comerciante. Era, al fin, libre, decía feliz. Después de largas negociaciones, le pagaron una indemnización que durante los años siguientes fue dedicada exclusivamente a sufragar la manutención de la familia de Marx y así garantizar la elaboración de El Capital, manteniendo la independencia teórica y política de la clase obrera. Durante toda su vida, Engels consideró y utilizó las ganancias que obtuvo de su actividad industrial y comercial como una contribución a la lucha para la liberación de la clase obrera. En noviembre de 1870, Engels fue incorporado al órgano dirigente de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Se encargó de una parte considerable del trabajo, relacionado con el Consejo General. Fue el responsable para Bélgica, Italia, España, Portugal y Dinamarca. Además, integraba el Comité de Finanzas. La Comuna de París. En 1871, Engels se ocupó de la Revolución de los Trabajadores en París. El Consejo General de la Internacional se transformó en Estado Mayor de la lucha para apoyar a los combatientes de la Comuna. A mediados de marzo, en alianza con los demás trabajadores, la clase obrera había conquistado el poder. Marx y Engels se sentían orgullosos de esas proezas de la Comuna, logradas en una ciudad cercada por el enemigo, y apoyaron a los combatientes en cada fase de su lucha, pese a que conocían bien las grandes deficiencias. La causa de una serie de errores e inconsecuencias de los combatientes de la Comuna se debió, según Marx y Engels, a la falta de un partido obrero revolucionario.
El ejército de Thiers asesinó a hombres, mujeres y niños. 30.000 combatientes de la comuna fueron fusilados y 60.000 encarcelados o enviados a trabajos forzados. El Consejo General formó un comité de refugiados en el que trabajaron incansablemente Engels y Marx. Después de la Comuna, los oportunistas de la Trade Unions traicionaron la Internacional, pasándose al lado de la burguesía, y los vacunistas reforzaron sus ataques contra el Consejo General. Engels emprendió una ardua labor de propaganda a nivel internacional, dedicándose a desenmascarar estas posiciones. En la conferencia celebrada en Londres del 17 al 23 de septiembre de 1871, pronunció Engels un discurso sobre la acción política de la clase obrera. En él ajustó cuentas con la abstención política propagada por los vacunistas y su renuncia al trabajo político organizado. La conferencia llegó a una resolución fundamental: la importancia de conformar un partido político independiente y la de estrechar relación entre la lucha económica y la lucha política de la clase obrera. En 1872 se realizó el Congreso de la Internacional en La Haya. Engels propuso trasladar la sede del Congreso General de Londres a Nueva York y fue nombrado secretario del Consejo General. En ese congreso se logró un aplastante triunfo que terminó en el rompimiento de los vacunistas. Después del Congreso de La Haya, Engels escribió un gran número de publicaciones, entre ellas un artículo para un anuario italiano sobre la significación de la autoridad para la lucha de clases de la clase obrera. El anti-Düring. Desde 1873, Engels se ocupó de problemas filosóficos relacionados con las ciencias naturales. Su propósito era escribir un libro. Estaba en esto cuando le pidieron contrarrestar las posiciones del profesor Düring. Fue así que en otoño de 1876 comenzó el trabajo llamado La subversión de la ciencia por el señor Eugenio Düring, anti-Düring. Engels expuso allí las tres partes integrantes del marxismo: el materialismo dialéctico e histórico, la economía política y el socialismo científico. Contó con Marx en esta tarea, quien contribuyó con el capítulo sobre la historia de la economía política, polemizando violentamente con las ideas de Düring. Después del anti-Düring, en 1885 a 1886, le fue posible agregar a sus notas sobre ciencias algunos apuntes complementarios. La obra, que constaba de 10 artículos y capítulos más o menos acabados, y unas 170 notas, con el título de Dialéctica de la Naturaleza. Fue editada por primera vez en 1925 por el Instituto Marx Engels, adjunto al Comité Central del PCUS. Entre los grandes aportes de Engels en Dialéctica de la Naturaleza, el materialismo histórico, está también la elaboración del artículo titulado El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, donde demuestra cómo, mediante el trabajo, la confección y el manejo consciente de herramientas, el hombre se elevó sobre sus antepasados semejantes a los monos. En la primavera de 1880, Engels escribió varios artículos para el periódico obrero L'Égalité. Además, resumió 3 capítulos de su anti-Düring en un trabajo independiente que apareció en el verano del mismo año con el título Socialismo utópico y socialismo científico, en una revista francesa, y después como folleto. Continuación de un trabajo común. Cuando Marx enfermó, Engels pasó muchas horas a su lado hasta que, al mediodía del 14 de marzo de 1883, murió su amigo. Los obreros con conciencia de clase de muchos países del mundo lloraron junto con Engels su pérdida. Engels ayudó a organizar y publicar los apuntes y aportes de Marx
a la teoría económica sobre bases científicas. Con la edición de los tomos 2 y 3 de El Capital, Engels erigió a su genial amigo un monumento majestuoso en el cual, involuntariamente, grabó también con trazos indelebles su propio nombre. Paralelamente a su trabajo en El Capital, realizaba toda una serie de otros trabajos científicos cuya urgencia era a veces tanta que hasta el trabajo en El Capital debía ser temporalmente interrumpida. A fines de marzo de 1884, Engels, sirviéndose de las notas de Marx sobre el libro de Morgan, La Sociedad Antigua o Investigaciones sobre el Desarrollo de la Humanidad desde el salvajismo, pasando por la barbarie hasta la civilización. Se dedicó a analizar y generalizar los resultados de su investigación desde el punto de vista del materialismo histórico. Pero Engels no se apoyó solamente en Morgan, aprovechó críticamente los más recientes resultados de las investigaciones de varios científicos sobre las formaciones sociales precapitalistas, ayudado además por los resultados de sus propias investigaciones anteriores. Presentó su trabajo El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Más tarde, debido a las exigencias inmediatas de la lucha política, publicó su trabajo titulado Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, en el cual Engels trataba de presentar las bases y premisas filosóficas de la ideología proletaria en lo particular, resultando en una exposición sistemática de las bases del materialismo dialéctico e histórico, para ayudar a que el partido lograra ganar a los jornaleros del campo y establecer una estrecha alianza con los campesinos en la lucha por la República Democrática. Escribió dos trabajos, La Marca, en 1883, y Sobre la historia de los campesinos prusianos, en 1886. En estos trabajos, Engels explicó cómo los Junkers se habían apoderado violentamente de la Marca, la tierra común originariamente libre, y convertido a los campesinos antes libres en siervos o jornaleros. Fueron editados en forma de volante para difundirlos entre las masas en Alemania clandestinamente, bajo el título El campesino alemán. ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Qué puede ser? La capacidad de trabajo de Engels, tan por encima de lo común que asombraba incluso a sus amigos más cercanos, se debía, y no en último lugar, a una férrea autodisciplina y a una exacta organización del tiempo. En la casa de Engels nunca faltaba para los invitados un vaso de buen vino o una jarra de cerveza fresca. Su casa siempre estuvo abierta, en especial a las hijas de Marx y sus familias, a los numerosos visitantes del movimiento obrero revolucionario de diferentes países que residían en Londres y a los que de todos los países se acercaban a Engels en busca de consejo, para intercambiar ideas o recibir indicaciones. Hasta personas con modo de pensar totalmente diferente llevaba a Engels de vez en cuando a sus reuniones, si en esas personas veía un verdadero deseo de saber. La Segunda Internacional. El Congreso de la Socialdemocracia Alemana, reunido clandestinamente en 1887, acordó exigir a la dirección del partido la convocatoria conjunta con las asociaciones obreras de otros países, de un Congreso Internacional. El Partido Reformista Francés y la también oportunista Social Democratic Federation preparaban también un congreso. Surgía el peligro de que los oportunistas se apoderaran de la dirección de la futura internacional. Esto solo podía evitarse si las fuerzas marxistas en el movimiento obrero internacional le contraponían otro congreso que representara a las masas proletarias europeas. En sus cartas, Engels recomendaba tácticas, pedía que se actuara rápida y decididamente.
anunciando el Congreso en la prensa socialista de todos los países, pues era claro que detrás de los complicados problemas tácticos en la convocatoria y preparación del Congreso se ocultaba la cuestión fundamental, el carácter del movimiento obrero y su posición frente a la burguesía. En gran medida se debió a la intensa ayuda de Engels durante largos meses, que el Congreso Obrero Internacional de París resultase un éxito total para el movimiento obrero revolucionario internacional. El Congreso de los Marxistas se celebró el 14 de julio de 1889. Acordaron en común reivindicaciones programáticas y acciones como la manifestación anual del 1 de mayo por la jornada de 8 horas y por la solidaridad proletaria internacional. Con el Congreso Obrero Internacional de 1889 fue fundada la Segunda Internacional, que desde el momento de su fundación adoptó como suya la doctrina de Marx y Engels. A sus 70 años se encontraba saludable, salvo que el médico le había prohibido totalmente escribir con luz artificial y le había prevenido contra el exceso de lectura. En los días de niebla, a Engels le producía gran disgusto tener que limitar considerablemente el trabajo. También fumar le era permitido solo de vez en cuando. Engels estaba ocupado entonces no solo en la publicación del tercer libro de El Capital, sino que preparaba ya la publicación del cuarto, que apareció más tarde en 3 partes, bajo el título Teorías sobre la plusvalía. A comienzos de la década del 90, Engels concentró su ayuda al partido alemán en la elaboración de un nuevo programa, el Congreso de Halle. En 1890 ratificó la resolución de elaborar un nuevo programa, exigiendo que tuviera ante todo la precisión del socialismo científico. Después de una discusión en la dirección del partido, que tuvo lugar en junio, fue elaborado un proyecto. Apenas recibió Engels el proyecto, preparó un minucioso análisis con sugerencias concretas para su perfeccionamiento. Este análisis pasó a la historia del marxismo bajo el título Crítica al proyecto de programa socialdemócrata de 1891. Sus sugerencias fueron tomadas en cuenta casi sin excepción en la elaboración definitiva del proyecto. El 4 de julio de 1891, el Bauwärts, nuevo periódico del Partido Socialdemócrata de Alemania, publicó el documento. A fines de 1889 y comienzos de 1890 escribió, a solicitud de los revolucionarios rusos, un largo artículo titulado La política exterior del zarismo ruso, para la revista marxista Social Democrat. Analizó en ese estudio el carácter clasista de la política exterior zarista y su estrecha relación con la política interna reaccionaria, basándose en planteamientos estratégicos de Marx. El Congreso Constituyente de la Segunda Internacional en 1889 y después de él los Congresos Socialistas Internacionales de Bruselas y Zúrich dedicaron gran atención a la actitud del proletariado frente a una amenaza de guerra. Engels no solo se ocupó de cómo la clase obrera podía y debía luchar contra el peligro de una guerra inminente, la experiencia y el conocimiento científico le habían enseñado que la guerra y el peligro de guerra podían ser eliminados solo con hechos, por medio de la lucha de las masas populares bajo la dirección de la clase obrera y de su partido revolucionario. El 24 de febrero de 1893 terminó su trabajo con el título ¿Puede desarmarse Europa?, en el cual denunciaba la carrera armamentista que agudiza el peligro de guerra, fortalece el militarismo y arruina económicamente a los pueblos. Se refirió a las tendencias objetivas del desarrollo militarista, que no podían ser ignoradas por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, tanto por motivos políticos como por motivos teórico-militares.
El 6 de agosto de 1893 se inauguró en Zúrich el tercer Congreso de la Segunda Internacional, que determinó el rechazo de todas las propuestas anarquistas acerca de las más diversas cuestiones. Engels asistió a la clausura como presidente honorario y pronunció en medio de ovaciones el discurso de clausura, el último día del Congreso y los días siguientes en Zúrich. Los dedicó Engels a sostener gran número de encuentros con delegados de partidos de distintos países, entre ellos con Clara Zetkin, que ya entonces era conocida internacionalmente como dirigente del movimiento socialista femenino. Preparando el futuro. En agosto de 1893 emprendió un viaje por Alemania. Inició por Colonia e hizo un recorrido por varias ciudades donde se llevaron a cabo diferentes eventos masivos en su honor. En sus discursos brindó siempre un gran reconocimiento a la vida y obra de Marx. Su viaje fue una verdadera marcha triunfal del comunismo científico. Fue su último gran viaje y dejó en él una inolvidable impresión de la fuerza y la madurez del movimiento proletario. Engels valoró la afluencia de miembros de la pequeña burguesía, de la intelectualidad y del campesinado a los partidos proletarios, como expresión de que la clase obrera con su partido se había convertido de hecho en la fuerza social dirigente, y reconocida cada vez más como portadora y precursora del progreso social. A fines de 1894 se dirigió enérgicamente contra las tendencias oportunistas que pretendían cuestionar el carácter de clase y la unidad del Partido Proletario Revolucionario. En la medida en que la estrategia y la táctica de la lucha por el poder cobraban actualidad, adquiría mayor peso la cuestión de los aliados de la clase obrera en la lucha por la democracia y el socialismo. En los últimos años de su vida, Engels investigó intensamente algunos problemas de la concepción materialista de la historia, en especial la aplicación a la vida social de la interrelación entre economía, política e ideología. Lamentó no tener el tiempo suficiente para escribir sobre este conjunto de problemas, pero expresó sus ideas esenciales en forma concentrada en sus llamadas Cartas filosóficas de la vejez, un pequeño grupo de cartas que Engels escribió entre 1890 y 1895. En 1892, en el prólogo a la edición inglesa del trabajo, del socialismo utópico al socialismo científico, empleó por primera vez el concepto materialismo histórico, para designar esa concepción de los derroteros de la historia universal que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de todos los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de producción y de cambio, en la consiguiente división de la sociedad en distintas clases y en las luchas de estas clases entre sí. Engels, hasta los últimos momentos de su vida, permaneció fiel a lo que para Elke y Marx había sido la causa de toda su vida: la lucha para derrocar el orden capitalista y liberar a la clase obrera y a todos los trabajadores por la vía de la revolución socialista. A sus 75 años, las enfermedades y los crecientes achaques no pudieron desanimar a Engels, que los enfrentó con su autodisciplina y su elevado sentido del deber. Su espíritu lúcido y su pasión de revolucionario permanecieron inquebrantables. En marzo de 1895 volvió a atacarlo una enfermedad que hacía tiempo en esta época del año lo postraba durante días. Padecía fuertes dolores debido a una inflamación en la garganta que le impedía dormir y lo incapacitaba para trabajar. Aunque siempre orientado hacia la vida, Engels había dispuesto todo lo necesario para el caso de morir. Originalmente había nombrado su heredero universal a Marx,
cuando éste murió, redactó su último testamento, que data del 29 de julio de 1893, al cual añadió un suplemento el 26 de julio de 1895, disponiendo que las hijas de Marx recibieran cada una 3/8 de su herencia, y que cada una de ellas reservara una tercera parte para los hijos menores de edad de la hija mayor de Marx. De este modo, aseguró una subsistencia adecuada a los hijos y nietos de su amigo. Los 2/8 restantes de la herencia, incluyendo los bienes de la casa, los legó Engels a la familia que cuidó de él en sus últimos años, una suma considerable para la sobrina de su esposa, y dispuso que la socialdemocracia alemana recibiera 1.000 libras esterlinas y su rica biblioteca. También dispuso responsables para la correspondencia y las cartas dirigidas a Marx y la administración de su legado literario. El 5 de agosto de 1895, Federico Engels estaba ya inconsciente desde hacía 2 días. A las 11:30 de la noche, su corazón dejó de latir. El movimiento obrero internacional había perdido a uno de sus mejores luchadores y pensadores. Vladimir Lenin, en su necrología, rindió homenaje a la memoria de Engels y enfatizó que el conocimiento de su vida y obra forma parte de la conciencia de clase del proletariado internacional. Y cuando, un cuarto de siglo más tarde, descubrió el primer monumento dedicado a Marx y a Engels en el centro del primer Estado socialista del mundo, en Moscú, fue nuevamente Lenin quien caracterizó la obra y el legado de Carlos Marx y Federico Engels. El gran mérito histórico de Marx y Engels es haber demostrado, mediante el análisis científico, la inevitabilidad del derrumbe del capitalismo y su tránsito al comunismo, bajo el cual no existirá ya la explotación del hombre por el hombre. El gran mérito histórico de Marx y Engels es haber señalado a los proletarios de todos los países cuál es su papel, su tarea, su misión, es decir, ser los primeros en lanzarse a la lucha revolucionaria contra el capital y unir en esta lucha en su derredor a todos los trabajadores y explotados. Honremos su memoria, recordando las palabras aún vigentes del manifiesto del Partido Comunista.